Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de julio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al final. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí el Señor está explicando a los suyos el sentido de la parábola. Claro, aquellos que creen saberlo todo, que creen saber mucho, la parábola la pasan a interpretar de una manera muy particular, sin advertir, desde la justicia que preside siempre la sabiduría, qué es lo que se nos quiere decir y cómo se nos quiere decir esto. Fíjese, acá Jesús, una vez que hubo hablado a la multitud, se retiró a la casa. Y allí sus discípulos se acercaron a él y le pidieron que les explicase la parábola, el sentido de la parábola. Y es muy sencillo y muy simple desde ya la explicación que hace el Señor. Sí, el mundo es el campo, y ahí el que siembra la buena semilla, el trigo, es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y el fruto que recoge son los justos, aquellos que obran el bien, son el trigo. La otra, la cizaña, bueno, son aquellos que son los injustos, son aquellos que, sembrada la semilla, bueno, en ellos aparece algo que es fruto no, de aquello que aparece cuando uno ejerce, vive concretamente la palabra que recibe. Estos son sembrados por el enemigo de la vida, diríamos por el diablo, ¿no es cierto? Y las cizañas son estos, justamente, aquellos que no permanecen en la justicia de Dios, aquellos que no viven en conformidad con el amor, aquellos en los cuales preside su vida todo aquello que los aleja de la vida eterna y del Señor de la vida. Después nos dice, claro, el fin del mundo, sí, es precisamente aquello que está determinado por Dios. La cosecha son el trigo y la cizaña, y los cosechadores son los ángeles que el Señor envía. Claro, fíjense, el Señor recoge lo suyo, como se nos dice, lo guarda en sus graneros. El reino consumado es la habitación definitiva para aquellos que han sido justos por la fe mientras estuvieron en este mundo, y justificados por el ejercicio del amor en la presencia de Dios, y finalmente resplandecientes en la gloria, en la pura luz de la vida, la plenitud de la vida en ellos, cuando definitivamente y para siempre gozarán de la vida feliz. Ese es el reino de la vida, ese es el reino de los cielos, ese es el reino eterno. Ese está finalmente habitado por aquellos que son trigo,
que son alimento, que son obreros del amor, y finalmente gozarán de la plenitud del amor en compañía de otros que sean semejantes a ellos, y todo en semejanza de Dios en Cristo Jesús. Y los malos serán excluidos de este reino. Llamamos los malos a la cizaña, ¿no es cierto? Así como la cizaña, cuando se produce la cosecha, es apartada del trigo y echada al fuego, así también los malos, que serían aquellos, ¿no es cierto?, que no obedecieron, no vivieron en conformidad con la ley del amor. Son aquellos que prefirieron, en la libertad de los que han conocido la verdad y eligen otra cosa, y bueno, eligieron el camino equivocado, el camino que atiende exclusivamente a sus propios deseos egoístas, que los alejan del amor al prójimo, que los alejan de la asistencia al necesitado, que los alejan de todo aquello que hacen aquellos que verdaderamente, por todos tiene igualmente paciencia Dios, por supuesto, pero estos, a pesar de la paciencia del Señor, no obraron en conformidad con el bien debido. No atendieron al que tenía hambre, no le dieron de comer, no le dieron de beber al sediento, no asistieron al enfermo, no visitaron al preso. En fin, uno diría, se autoexcluyeron del reino de la vida y en definitiva tampoco gozaron de la verdadera vida como adelanto a través del ejercicio del amor, por la fe que muchas veces se confiesa como tal y no existe, porque en la vida, si usted no es obrador de aquello que nos enseña el que sembró el trigo, entonces usted es cizaña realmente y pasa a ser un obrero de aquel que niega la vida, porque usted niega la vida y por supuesto no la vive mientras debió hacerlo. Y después en la cosecha, ¿qué puede mostrar? Y simplemente lo que ha cosechado, que no ha sido nada digno de la vida, que no es la vida y no está en usted esa vida que el Señor regala a todos. Bueno, el fin del mundo vendrá, sí, y ahí entonces ya vendrá el juicio. Fíjese, el Señor precede la justicia con la misericordia. Ha tenido ahora misericordia de todos, nos ha esperado a todos, nos ha perdonado a todos. El amor suyo ha pacientemente aguardado a todos, pero algunos no permanecieron en lo suyo, no creyeron que la vida estaba verdaderamente por parte de aquel que la venía a traer en conformidad con el amor que nos tuvo a todos. Y bueno, llegado el momento de la cosecha, y el juicio, en el juicio, bueno, serán excluidos del reino de la vida para siempre también. Esto es lo que el Señor nos explica de un modo muy sencillito. Pero fíjense, en definitiva nosotros, los cristianos, sabemos todas aquellas cosas que tienen que ser obradas, ¿no es cierto?, por todo cristiano. Y cada cristiano en sí mismo, y a medida que va creciendo en el desarrollo de su fe y de su amor, va advirtiendo estas cosas ya, en esta vida misma. Y por supuesto que en el día del juicio aguardará confiado el juicio de aquel que desde la misericordia primero lo amó y desde la justicia después el amor de él en usted está definitivamente establecido, instalado. Usted resplandece con la gloria que el Señor le participa y usted está en la gloria. Y aquellos que no lo hicieron, bueno, en las tinieblas que amaron y eligieron, bueno, permanecerán en ellas. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, uno debe ser consciente que en uno habita tanto el trigo como la cizaña y debe estar al pendiente de que esa cizaña no crezca con oración y que esto, dice el Señor que hay que tenernos paciencia, que hay que ser pacientes como Él, pacientes y humildes de corazón. Trabajemos en la paciencia, porque hasta el último instante
nuestra existencia en este mundo, somos objeto o podemos ser objeto de caída. Efectivamente, Patricia, y también hasta la última instancia, o hasta el último instante de este no estar en el mundo, ve la paciencia del Señor, el Señor nos aguarda, y aguarda su transformación, o la transformación nuestra de cizaña en trigo, que seamos trigo. Siempre repetimos el caso del ladrón que estaba crucificado a la derecha del Señor. En el instante pre-mortis de su existencia, confió en el Señor. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la promesa de la vida del Señor. Ve, hasta el último instante, como hasta el último instante de nuestra existencia, usted debe estar permaneciendo también en el ejercicio de la vida que recibió gratuitamente del Señor. Bueno, el que esté seguro que mire de no caer, ¿no es cierto? Como dice San Pablo. Pero confiemos siempre en el Señor del amor y bueno, y seamos dignos representantes y obreros del amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, y pedimos como siempre tu bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu de trigo, que seamos verdaderamente buenos trigos en tu presencia, que seamos verdaderamente el fruto de lo que tú siembras en nuestros corazones, Señor. Y tú siembras siempre el amor y la misericordia, y en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.